Bueno, pues que Dios nos bendiga. Es un gusto que podamos estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Y el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y el Evangelio según San Juan nos va a decir el día de hoy lo siguiente. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Interesante pasaje, muy pero muy interesante, porque este pasaje nos habla sobre la traición. ¿Quién no ha vivido eventos como estos? Que una persona que se dice ser amigo, alguien que dice quererte mucho, alguien que dice apreciarte, de repente te enteras que ya está hablando mal de ti. De repente te enteras que ya está comercializando con tu persona. ¿Cómo te sientes en esos momentos? Seguramente te sientes terriblemente traicionado. Pero lo que le pasó al Señor Jesucristo, pues fue mucho peor, porque estaban entregando su vida a la muerte y además estaban entregando a alguien completamente inocente. Seguramente cuando han dicho algo de nosotros, pues en lo más íntimo de nuestro corazón hemos reconocido, así la verdad, que pues no somos ninguna perita en dulce. Eso ya es lo más profundo de nuestro corazón. Sin embargo, el Señor Jesucristo, pues es el ser más santo y más puro, y un hombre lo iba a entregar. Ahora, ¿saben qué es lo más interesante de esto? Que en los momentos de una traición es muy importante tener bien templadas las emociones, porque en los momentos de la traición se agitan un montón de emociones y si no sabemos entenderlas, si no sabemos sobrellevarlas, esas emociones nos pueden dar una mala pasada a nuestra vida. Y miren lo que dice el pasaje del día de hoy. Dice lo siguiente: Jesús se conmovió. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor Jesucristo tenía emociones.
El Señor Jesucristo por dentro se cimbraba. Nos dice la Biblia que en una ocasión el Señor Jesús lloró. También nos dice que se gozó. También nos dice que se enojó en una ocasión. Pero saben, a pesar de que el Señor Jesús tenía emociones, como todos los seres humanos, el Señor sabía entender y controlar sus emociones. Las emociones no llevaban a Jesucristo a actuar pecaminosamente, como nos sucede a nosotros. Dice el texto de Marcos capítulo 3, versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo. Fíjense cómo el Señor Jesucristo se enojaba, entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor Jesús se entristecía. Luego en Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, el Señor Jesús también reía, el Señor Jesús también gozaba, el Señor Jesús también lloraba, y todas esas emociones que tienen los seres humanos, el Señor Jesucristo también las tenía. Pero como dijimos hace un rato, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos emociones que nos llevan a actuar pecaminosamente. ¿Cómo actuamos cuando nos enojamos? Seguramente no nos faltan las ganas de ir y soltarle un golpe a aquel que nos hizo enojar. ¿Cómo actuamos cuando estamos tristes? Seguramente perdemos la fe y decimos que Dios ya no nos quiere, que nadie nos quiere en este mundo, que no tiene caso seguir viviendo. Sí, esa es la diferencia. Nosotros tenemos emociones y esas emociones nos llevan a pecar. El Señor Jesucristo tuvo emociones, pero a pesar de tener emociones, esas emociones no lo llevaban a pecar. ¿Saben cómo se le llama cuando una persona entiende bien sus emociones y las sabe expresar? A eso se le llama inteligencia emocional. Y dicen que es muy bajo el porcentaje de la población que tiene inteligencia emocional. Pero se dice que aquella persona que tiene inteligencia emocional tiene el camino ganado, tiene el camino más fácil, porque si una cosa nos crea dificultades, son nuestras emociones, no entenderlas y no saber expresarlas. Entonces, si no tenemos un buen control emocional, ¿qué es lo que va a pasar en el momento que nos traicionen? Pues que nuestras emociones nos van a llevar a actuar precipitadamente. Sin embargo, el Señor Jesús supo enfrentar todas esas emociones. Emociones como el enojo, como la tristeza, como el miedo, como la alegría. Él sabía entenderlas y sabía expresarlas. ¿Qué es una traición? Pues mira, si tú buscas en el Nuevo Testamento, sobre todo en la versión Reina Valera, te vas a dar cuenta que nunca aparece la palabra traición, ¿sí? La palabra traición aparece muy pocas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de plano no aparece esa palabra, por lo menos en la Biblia Reina Valera. Ahora, la traición no aparece, pero aparece la palabra entregar. La Biblia no dice que Judas haya traicionado a Jesucristo, pero sí dice que Judas entregó a Jesucristo. Y de esa manera, entonces, nos enseña lo que sería más o menos una traición. Una traición es entregar a alguien para ganar algo. Una persona traicionera es aquella que finge ser tu amigo, pero en realidad lo que hay detrás de eso son intereses. Él lo que quiere es ganar con tu persona. Entonces va a estar contigo, te va a tratar bien,
te va a llevar una manzana, un regalito, pero lo que hay detrás de todo eso es simplemente que él se quiere aprovechar de tu persona. Tú eres alguien con mucha influencia y él simplemente quiere estar contigo para que vean que él se junta con personas importantes, pero él a ti no te estima, él simplemente te está utilizando. Ese tipo de personas que establecen ese tipo de relaciones en las que se hacen amigos por intereses y guardan muchos fingimientos, son más propensas a llegar a una traición. La persona en primer lugar se hace amigo fingidamente porque quiere obtener algo del otro. En segundo lugar, esa persona empieza a saber cosas de ti, empieza a investigar tu vida, empieza a ser curioso, empieza a saber tus gustos y después él va a vender esa información o con esa información él va a obtener una ganancia. A eso se le llama una traición. Y vaya que las hay, y vaya que se abundan en esta vida. Ahora bien, ¿cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo ante la traición que se iba a dar? Que finalmente es la manera como deberíamos de reaccionar cuando hay una traición hacia nosotros. Miren, en primer lugar, el Señor Jesucristo en medio de una traición puso por encima los planes de Dios. O sea, los planes de Dios estaban por encima de los planes de todos los seres humanos. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Judas lo iba a entregar, pero por encima de eso estaba el plan de Dios y estaba la voluntad de Dios. Por encima de eso, el Señor Jesucristo sabía que tenía que dar la vida por todos nosotros. Y Judas con su traición, lo único que estaba haciendo era cumplir la voluntad de Dios y lo único que estaba haciendo era que el Señor Jesucristo diera su vida por todos nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es esto, que cuando a una persona la traicionen, esa persona no se quede totalmente tirada en el piso, totalmente decepcionada, y esa persona pueda decir, no, esto que ha pasado, Dios lo tenía en sus planes, y Dios lo tenía en sus manos, y fue la manera por medio de la cual Él quiso que mi vida diera otro giro. Fue la manera por medio de la cual Dios quiso mostrarme quién era mi verdadero amigo y quién es mi falso amigo. Y esto que ha sucedido, esta traición, es una gran oportunidad para crecer en mi vida. Es una gran oportunidad para salir adelante. Es una gran oportunidad para ser mejor. Y dice, gloria a Dios por esta traición, porque por encima de esta traición están los planes de Dios. Y por encima de esta traición, el Señor va guiando mi vida. El Señor Jesús entonces puso en primer lugar, por encima de la traición, los planes soberanos y maravillosos que Dios tenía para su vida y para la vida de los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo puso un segundo elemento muy importante en los momentos de la traición, y es que el Señor Jesucristo cuidó y protegió a sus discípulos. Si nosotros nos damos cuenta, cuando el Señor Jesús anunció que iba a haber una traición, todos los discípulos se confundieron y comenzaron a mirarse los unos a los otros. Eso es lo que ocasiona una traición. Una traición no afecta nada más al traicionado. Bueno fuera que nada más él quedara afectado, pero no. Una traición afecta a un montón de gente y una traición hace que mucha gente salga herida, que mucha gente salga lastimada. Por esa razón,
el traicionero o la persona que entrega a su amigo o se voltea en contra de su amigo es alguien que daña muchas vidas. No solamente daña al amigo, sino que pasa a dañar a muchísima, pero a muchísima gente. Bueno, el Señor Jesucristo, en medio de la traición, Él explicaba, y el versículo número 2 nos dice que se miraban unos a otros, pero el Señor Jesucristo les dio una señal. Además, el Señor Jesucristo estuvo con ellos, los apoyó, los bendijo, porque, ¿sabes una cosa? Cuando se traicionan, no debes de ver nada más por ti y por tu orgullo propio. Cuando te traicionan, te debes de dar cuenta de que alrededor hay más personas que también están saliendo heridas. Y si realmente eres una persona de Dios, no vas a pensar solamente en ti, sino que vas a pensar también en todos aquellos que están saliendo heridos en medio de este problema. Y finalmente, el Señor Jesús también tuvo una buena actitud ante la traición cuando no tuvo necesidad de venganza, sino que esa traición llevaría a un desenlace natural al traidor. ¿Saben qué es lo que queremos hacer los seres humanos cuando alguien nos traiciona? Queremos pagarle con la misma moneda y queremos nosotros hacer algo en su contra. Es más, a veces hasta quisiéramos contratar a unos buenos golpeadores para que vayan y le den su merecido. Sin embargo, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó es que Él no tuvo necesidad de venganza, porque el traidor, de manera simple y de manera natural, pagó el precio que tenía que pagar. El desenlace de Judas fue un desenlace terrible, pero era un desenlace natural. ¿Saben? El desenlace que tienen las personas que fingen ser tus amigos, pero terminan volteándose en tu contra y terminan haciendo un montón de cosas en contra de tu persona para salir beneficiados ellos, tarde o temprano pagarán un precio muy alto por lo que están haciendo. Quizá tú te quieras desquitar y quizá quisieras hacer muchas cosas en contra de ellos. Pero recuerda que la palabra de Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Lo que hay que hacer es soltar a esas personas y el Señor Jesucristo hará lo que le corresponde hacer. Dios, que es soberano, y la vida en su propia marcha pondrá a esa persona en su lugar, como sucedió con Judas. Hermoso pasaje. Traiciones las va a haber siempre. Es mejor que estemos preparados emocionalmente para enfrentarlas. Que Dios los bendiga.